Mientras escuchaba los agradecimientos, me hizo acordar, en realidad, que al comenzar esta semana había pensado en cambiar el sermón del domingo. Dije, voy a cambiar el sermón. Me parece que estamos todos apuntando al mismo lado. Pues dije, no, mejor voy a seguir con mi línea. Lo voy a dejar para otra ocasión. Es interesante notar, querido, que obviamente cuando uno está o es parte del cuerpo de Cristo, el pastor o los pastores no son el Espíritu. No sabemos todas las respuestas, no sabemos todas las cosas. Y el Señor guía a su iglesia para encontrar la solución a veces a problemas que uno ve. Interesante, mientras escuchaba uno dar gracias o a veces orar por la iglesia y por los pastores y el crecimiento de la iglesia. Interesantemente también es bueno escuchar cómo solucionar el problema. Escuchar al hermano Elvira si hay que predicar. Y que ahí está la solución. No es tan difícil. El problema yo creo que no abarca por ahí. El problema es que, como pasó con el pueblo de Israel en un momento, estamos tan acomodados en nuestros lugares, tan confortables, que en realidad a veces creo que la flojera nos gana. Es un serio problema en la actualidad. Como creyentes de Occidente, o a diferencia del Occidente y de Oriente, los creyentes son muy diferentes. Porque ven en realidad, por un lado la persecución está encima y del otro lado todo lo contrario. No hay persecución, y como no hay persecución, puedo estar tranquilamente en mi casa sin necesidad de tener que compartir del Señor. O eso pensamos, o así lo vivimos. Pero bueno, a los que nos toca hoy día, queridos, con Génesis capítulo 9, la pena de muerte. Bueno, no sé si alguna vez has escuchado de ese tema, pero si no, bueno, hoy día va a ser la vez que haga escuchar sobre el tema que dice la Biblia sobre la pena de muerte. Ahora, obviamente, quiero mencionar que probablemente va a sentirse extrañado, porque a veces tenemos ciertas aptitudes o ciertas como visiones que no necesariamente son bíblicas, o a veces nos dejamos guiar por el mismo mundo, sobre su forma de ver el mundo. ¿Ya? Así que quiero ayudarle con eso. Acá. Ya, quiero ayudarles un poco con eso. Ahora, para eso quiero comenzar un poco hablando de un personaje, un hombre en realidad, que en 1877 publicó uno de los bestsellers de la época y que hasta nuestros días en realidad ha sido uno de los precursores más importantes de la cosmovisión del Pentateuco. Dentro del área de la crítica alta, básicamente hablando de personas que estudian la Biblia y ven las fechas, y empiezan a ver observaciones de quién fue su autor, etcétera, etcétera. Obviamente este hombre llamado Wellhausen estipularía lo que se llama en la actualidad como la hipótesis documentaria. Ya, en ella básicamente se estipula que el Pentateuco en realidad tenía 4 fuentes primarias donde se originó todo. No fue Moisés el escritor, fueron 4 principales corrientes de donde se empezó a desarrollar este pensamiento, ¿ya? O básicamente lo que conocemos en la actualidad como la ley de Moisés o el Pentateuco. Y ellos dicen, bueno, en realidad no fue Moisés, fueron 4 fuentes, 4 líneas de pensamientos que se unían en el transcurso de los años y que obviamente, básicamente en el periodo del rey Josías, ahí recién se editó y se publicó y el pueblo de Israel pudo tener lo que hoy conocemos como la ley. Bueno, eso piensan, incluso como digo, historiadores de la actualidad mantienen ese tipo de posición. Ahora, uno de los argumentos que esta hipótesis tenía, que obviamente ya no la tiene, es que para ese entonces, para el tiempo de donde se escribió, donde se contextualiza la historia de Israel, que sería la era de Bronce Medio más o menos, no existía un código legal
y que por lo tanto debía ser datado muchos años después de lo que el cristianismo y en este caso el judaísmo postulaban. Decían, es imposible que para la época donde se supone que los cristianos estipulaban la fecha de la aparición de Abraham, de Moisés, etc., haya existido un código tan perfectamente moral, básicamente, entre comillas, para la época. Es imposible. No existe un registro histórico que avale tal acontecimiento. Ahora, eso era en 1800. Ahora, en 1901, un arqueólogo llamado Jacques Morgan encontró en una estela de piedra lo que es denominado como el Código de Hammurabi. No sé si alguna vez has escuchado de eso. Realmente National Geographic hace ese tipo de investigaciones, obviamente con presuposiciones a la evidencia, pero existe un código legal anterior a la ley de Moisés y que se le llama Código Hammurabi, básicamente, que es datado del año 1690 a.C., mucho anterior a la ley de Moisés, como dije, y que estableció básicamente como anterior a la ley de Israel. Por ende, eso hizo que aquellos que entendían que era imposible que para la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés existiera un código legal, se desmoronó su argumento, porque sí existía un código legal, que era el Código de Hammurabi. Y ya básicamente era un código babilónico, existía ya en la época de ellos, de los padres de Israel, y obviamente su hipótesis de que era imposible se fue a las nubes. Ahora, quiero darles un ejemplo de ese tipo de código que existía para la época. Imagínense, ya en esa época, 1600 a.C., existía un código, y ese código, por ejemplo, en el inciso 1 dice lo siguiente: si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato, pero no puede probarlo, su acusador será ejecutado. Bastante avanzado, ¿cierto? Ya, imagínate. Dice, si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato, básicamente dice, yo te acuso de que tú mataste a alguien, pero no puedes probarlo, tú mueres. Porque me quieren matar a mí. Entonces, de aquí se estipula también lo que es la ley del camaleón, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. Aquí empieza. Interesantemente que para la época, fíjate que ya se estipulaba que también aquel que era acusado tenía la posibilidad de defenderse, ¿verdad? Ya para el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, ellos ya entendían, ya tenían un código moral establecido para lo que era básicamente la vida cotidiana del comercio, o también, obviamente en este caso, de una acusación legal. Hasta ahora, querido, significa, hablando de Génesis, hemos considerado algunos cambios que tienen que ver postdiluvianos, o sea, después del diluvio. Algunos de esos cambios que hemos podido apreciar tienen que ver principalmente de la creación del hombre con la creación de las bestias. Básicamente, cuando el hombre comenzó, o fue creado por Dios, había una relación particular entre lo que eran los animales y lo que era el hombre. ¿A qué me refiero con una relación particular? Básicamente había paz. El león no se estaba comiendo al hombre, ni al cabrito, no, el león no comía carne, comía hierbas. No había una lucha, podríamos decir, por sobrevivir. No existía esa lucha. Y obviamente eso se aprecia en Génesis capítulo 2 y 3. Pero en los versos ya, capítulo 9, que es el capítulo donde estamos hablando, ya en los capítulos que vamos a ver hoy día, se establecerá lo que será un principio trascendente sobre la pena de muerte y que sería preciso que prestemos atención a él. Ahora, yo no sé qué piensa usted de la pena de muerte, así que eso, ¿qué es de usted? Pero sí sé lo que Dios dice de la pena de muerte. Entonces, ahora, si usted quiere tomar esa posición, la posición de Dios sobre la pena de muerte, sería bueno. Y aquí empieza básicamente el postulado sobre la pena, ¿ya?
Ahora, quiero mencionar algunas versiones de Biblia que traducen el versículo 9, capítulo 9, versos 5 y 6 de Génesis, que es el pasaje donde vamos a estar estudiando hoy día. Miren lo que dice Génesis capítulo 9, versos 5 y 6, que ya lo leyeron, si lo tienen ahí, igual leerlo en otra versión de Biblia, así que presta atención. Y la Biblia textual traduce esos versículos de la siguiente manera, dice: pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas, la demandaré de mano de todo ser vivo, y de mano de hombre, de mano de cualquier hermano suyo, demandaré el alma del hombre. Así lo traduce la Biblia textual. Ahora, generalmente en las Biblias aparece la palabra demandar. La Biblia Reina Valera dice demandaré, exactamente lo mismo que la Biblia textual. Pero la Biblia de las Américas lo traduce un poco diferente, dice así: y ciertamente pediré cuenta a la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. O sea, ahí dice pediré cuenta, a diferencia de la Reina Valera. Y otra traducción hebrea, llamada Kadot, dice así: yo de cierto demandaré una cuenta de la sangre de sus vidas, yo la demandaré de todo animal y de todo ser humano. Así que, después de haber considerado las versiones un poco, la pregunta que necesitamos hacer es: ¿a qué se refiere el texto con demandar la sangre? ¿Y por qué, básicamente, en esta demanda de sangre están incluidos los animales? ¿Qué tienen que ver los animales? E incluso, obviamente, estos textos nos proporcionan, ¿será que estos textos nos proporcionan una base para lo que sería la pena de muerte establecida en Israel y cómo se plantea el tema de la justicia en estos textos? Ahora, son bastantes preguntas porque a la larga tú dices, en verdad, ¿cómo entendemos la pena de muerte antes del diluvio y cómo entendemos la pena de muerte después del diluvio? Ahora, en la mayoría de los textos, como dije, el versículo 5 es traducido con la palabra demandar, a diferencia de la Biblia de las Américas y la NBI de 1984, que traducen esa palabra como pedir cuenta. Significan en la Biblia, nuestra Biblia dice, demandaré la vida, demandaré, 3 veces aparece en el texto, pero en la Biblia de la NBI la traduce como pedir cuenta, y esa es la idea. De hecho, la palabra original da la idea de pedir cuenta. ¿Ya? Vale decir que la palabra que tenemos aquí es una palabra de carácter legal. Ya es una palabra de carácter legal, y en que Dios es quien demanda el pago o la cuenta de todo aquel que derrame sangre de un hombre. Esa palabra no solamente dice, bueno, tengo que pagar, sino que en realidad está poniendo a Dios como juez, pidiendo cuenta de los actos de los hombres. Esa es la idea. Y Dios dice, yo como juez soberano absoluto, lo que voy a hacer es pedir cuenta de cualquier hombre que mate a otro hombre. Yo le voy a pedir esa cuenta. Por ende, esta es la primera vez en donde encontraremos una orden específica acerca de lo que llamamos pena de muerte o pena capital. Ahora, yo sé que aquí en Chile se abolió la pena capital. Yo creo que a veces debería volver la pena capital, muy honestamente. Pero aquí en Chile se abolió por los derechos inhumanos, pero ahí está. Ahora, cabe señalar que anteriormente a este evento de juicio básicamente de juicio de Dios sobre la humanidad, no se menciona que haya habido un tipo de gobierno formal. De hecho, si ven en Génesis capítulo 5, el único gobierno, entre comillas, formal, si se recuerdan, es de Nimrod. ¿Se acuerdan? Vigoroso cazador delante de Jehová. En Génesis capítulo 10 aparece, hacia adelante, pero anteriormente no aparece. Pareciera ser que anteriormente al diluvio, el líder de la comunidad era el padre de familia. Él era el líder. Él decía esto sí, esto no. No había un gobierno propiamente tal como lo conocemos en la actualidad, ya como el Estado. No existía Estado. El Estado era el Estado del papá. ¿Qué decía el papá? Él mandaba, él dictaminaba qué hacer y qué no hacer. Ya, así que para ese entonces no piensen como pensamos en la actualidad de que había un gobierno. No había gobierno. El gobierno que existía, como dije, era el gobierno del padre sobre su familia. No más. No había nada más que eso.
¿Ya? Ahora, obviamente, por ende, podríamos pensar que el gobierno que existía estaba sujeto a la cabeza, como dije, de la familia y el padre. Ahora, algo interesante que Evis Carballosa habla en su comentario de Génesis, dice lo siguiente, y quiero citarlo porque te va a llamar la atención. Dice, según parece, las declaraciones acerca de la sangre y del juicio venidero por su derramamiento tienen como finalidad que la institución del gobierno humano sea establecida. Básicamente está diciendo que todo lo que pasó fue para que establecer un gobierno humano. ¿Ya? Sigo leyendo. Después del diluvio, incluyendo la autoridad de establecer la pena capital en los casos en que haya derramamiento de sangre, aunque la forma particular del gobierno puede variar, el hecho es que el gobierno es establecido y aquí se establece ya un tipo de gobierno propiamente tal con una ley. Es una ley capital. Fíjate. Ahora, otra observación que podemos tener de nuestro texto tiene referencia a la ley penal que se establece en el texto. Ahora, un diccionario define la ley penal de la siguiente forma, porque creo que a veces hablamos de leyes y no entendemos de qué tipo de leyes estamos hablando. Es diferente la ley penal con la ley civil y la ley de tránsito. Son totalmente diferentes. Aunque están vinculadas, son diferentes. ¿Ya? Entonces, a veces creo que la gente tiende a pensar que todo es ley y todo está metido en el mismo saco. No todo está metido en el mismo saco ni todo tiene que ver con lo mismo. Y que necesito que preste atención a cómo el diccionario jurídico define lo que es la ley penal. El diccionario dice, todo enunciado legal relativos básicamente a las infracciones penales, básicamente delitos y faltas, a las consecuencias jurídicas que se asocian a aquellas penas, básicamente, ya sean penas, medidas de seguridad o consecuencia de accesoría, básicamente, es todo lo que tenga alguna regla penal, de vida o de alguna consecuencia de algo, eso es un código penal. Y aquí tenemos un código penal, ¿por qué? Porque está la medida, nos pueden matar. ¿Qué pasa si matas? Mueres. Ahí está la consecuencia. Entonces lo que tenemos acá es el primer código penal establecido por Dios desde Noé hacia adelante. Dice, este va a ser el código penal para el gobierno de los hombres sobre la tierra. Fíjate que es interesante que Dios no establece un código de ley de amor, como todo es amor, nada de que no, es un código penal, hay una restricción para los hombres. En la libertad que estaba Noé, fíjense, porque estaba en una libertad donde no hay ley, no hay pecado, ¿cierto? No hay una transgresión. Pero cuando se establece una ley, por lo tanto, podemos saber si hay una transgresión y un transgresor. Por lo tanto, aquí tenemos una ley y en esa ley se establece básicamente las condiciones de la persona que va a ejecutar el acto y qué va a hacer, en este caso, el gobierno humano en caso de que este acto de asesinato o homicidio se ejecute. Dios dice, va a morir. Ahora, fíjate que obviamente en el Código Penal no solo se establece la pena de muerte, sino que también un código de ley penal. Ya aquí no solamente tenemos no hay que matar, sino hay un código penal y en lo que sería el gobierno humano en esta dispensación. Ahora, la pregunta que sale, básicamente como el sol, es, ¿existía algún código por el cual el hombre se regía antes del diluvio? Si aquí es la primera alusión que vemos de que hay un código penal, había un código antes de eso. Ahora, no piensen en el código Hammurabi, uno dice, un código que mencionó recién el hermano Ricardo, que fue mucho antes del tiempo de Moisés. Es incorrecto. Porque recién aquí en Génesis 6 se establece el primer código penal y no existía otro. El código de Hammurabi apareció mucho después. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué código penal existía antes? ¿Cómo Dios juzgaba? Buena pregunta. Y eso, de verdad. Si no hay, como dije, si no hay ley,
¿Puede haber transgresor? No. Si no hay una ley estipulada que diga no hagas eso, ¿cómo castigas a alguien si no hay ley? Es diferente a lo que nosotros hacemos como padres. Otras veces cuando padres, en vez de decirle al hijo no hagas eso porque eso está mal y explicarle, ¿qué hace uno? Le pega, no, está, ¡pam! Y a veces te queda mirando, ¿pero por qué? ¿Qué dice? No se hace. No. Eso no es correcto. Porque necesariamente tiene que haber un código penal, un código restrictivo que te diga no hacer eso. Si lo haces, consecuencia. Se supone, ¿cierto? Así actúa la ley. La ley ya dice, esto está mal. El que hace eso, si tú hiciste eso, entonces tienes una consecuencia penal, ya sea por un delito o por algo que cometiste como tal. Ahora, si no hay, entonces no se puede acusar de ninguna transgresión. Entonces, si no hay un código penal antes del diluvio, ¿cómo Dios juzgaba? Buena pregunta. Como dije, obviamente es una pregunta que necesitamos abordar, porque si no había una ley, entonces, como dije recién, ¿cómo regía la creación antes de esta ley? Por ende, la respuesta a esta pregunta es sí existía un código penal, ¿ya? Un código que abordaba ese tema de la pena de muerte, y este código es conocido como código moral. Es diferente a un código penal. Ya, voy a decirles nuevamente qué es lo que es el código penal. Básicamente, el código penal definido como todo enunciado legal relativos a las infracciones penales. Voy a decir, es todo enunciado legal relativo a las infracciones penales. Todo, cualquier cosa que tenga que ver con infracciones penales, que se ha establecido como una infracción. Pero un código moral, una ley moral, diferente a un código penal. Ahora, el diccionario define ley moral como norma práctica de la conducta que el hombre, básicamente que el hombre que actúa racionalmente se siente interiormente obligado a aceptar. Eso es, básicamente la ley moral es la norma práctica de la conducta que el hombre que actúa racionalmente, o sea, tiene sus 5 sentidos bien puestos, ¿cierto? Actúa racionalmente y se siente obligado a aceptar. Es algo moral, real. La ley moral, queridos, se percibe como universalmente obligatoria en el orden interno, básicamente, de las personas, para todas las personas y para todos los casos. Es interno, es algo que no está, no hay un código escrito, pero todos saben que hacer eso es malo. Eso es interno, es un código moral interno. Ejemplo. Cuando los que hemos tenido hijos, ¿cierto? O los que tenemos hijos, cuando tú le preguntas a tu hijo y sabes que hizo algo mal, ¿cierto? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Cuál es la reacción típica, normal de un niño? Nada. ¿Cierto? Y dices, no. Y sabe que hizo algo malo, ¿cierto? Y como que sus ojos te miran para arriba, así como no te miran los ojos, así como, no, nada. Pero su conciencia o su código moral interno le dice, oh, mentiroso, hiciste algo malo, pero no sabe que es mentira. Todavía no hay una asociación interna entre lo que significa el acto y el acto mismo. Básicamente, él hizo el acto, pero no sabe lo que significa. Sabe que está mal, pero no sabe lo que es. Su conciencia le dice, hiciste algo mal. Cuando el padre le dice, lo que hiciste se llama mentir, y está mal, él le asocia mentir, que es lo que dice, está mal. Hay una asociación, pero él ya lo hace. Es un código moral interno que todo ser humano nace con eso. Todo hombre que pisa el mundo nace con ese código moral y con muchos otros códigos morales internos. ¿Ya? Por eso la ley moral se percibe como universalmente obligatoria, obviamente en el orden interno para todas las personas y para todos los casos, básicamente, que tiene que ver con que es básicamente un principio objetivo del que obra, del que hace la acción, y no un principio subjetivo,
ya que es básicamente, porque yo hice esto mal, entonces está mal, para todos. No, no necesariamente es así. Por eso es universal. Son principios universales, no personales. Cada persona acá tiene principios personales, moralmente personales, y cada persona acá tiene principios universales, que todos compartimos. Ejemplo, un principio moral personal puede ser cómo crías a tus hijos, ¿cierto? Cada persona acá tiene una forma de criar a sus hijos, y ese es un aspecto moral personal, del que no necesariamente vamos a estar 100% de acuerdo, ¿cierto? Pero sí hay un registro, una moral totalmente en que estamos de acuerdo, ¿cierto? Que es básicamente mentir es malo. Ahora, tú vas a decir, y probablemente me vas a decir, depende. Y yo te voy a preguntar, ¿depende de qué? Bueno, depende de si esas cosas y lo que voy a decir va a afectar al otro. No, eso no depende. Eso se llama moral pragmática. O yo lo denomino moral pragmática. ¿Por qué? Porque básicamente me está diciendo que si me funciona o tiene un beneficio personal, entonces es bueno. Y no necesariamente es bueno. Es como hace poco hablaba con un muchacho del mismo tema. Me decía, es como la historia de Robin Hood. ¿Te acuerdan de Robin Hood? ¿Qué hacía Robin Hood? Asaltaba, sí, literalmente lo hizo robar, pero vistámoslo. Le robaba a los ricos para dar a los pobres. ¿Moralmente correcto o incorrecto? Y uno dice, no, si le dan a los pobres, los ricos tienen plata, ¿cierto? Sí, bueno, es bueno. Pero no, querido, no es bueno, es malo. ¿Por qué? Porque eso se llama moral pragmática. Si me funciona y tiene un beneficio para mí, entonces bueno, no. No por lo que haga o por el resultado que me dé va a ser bueno o malo. Es malo por el acto. Entonces, querido, la norma universal moral es algo que todas las personas tienen, ya más que una ley particular concreta o más que un conjunto de leyes que uno mismo se va creando en el hecho de conocerse en cuanto a un ser libre y racional, querido. Eso cada uno tiene su ley moral personal, como dije, en su crianza de sus hijos, entre otras muchas leyes que uno va haciendo en la práctica, pero hay leyes universales que todos compartimos. Ahora, de hecho, Pablo, hablando a los romanos en su carta y cerrando a todo hombre bajo pecado, los primeros 3 capítulos, él apela a este tipo de ley moral, diciéndolo de otra forma. Dice en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, básicamente diciendo, no hay una ley escrita de Dios formal para ellos, dicen, no existe, como dije, no hay una ley antes, dicen, no existe una ley antes de Noé, penal, no existe, dice, pero dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué hace entonces? ¿Cómo se hace eso? Bueno, dice, hay algo que se llama conciencia y que de vez en cuando se activa. Y te dice, hiciste algo malo. Le gritaste a tu señora. No sé, hiciste algo pésimo, trataste mal a tu hijo. Generalmente lo que uno hace es empieza a racionalizar con uno mismo, ¿cierto? No, si está bien, se lo merecía, míralo, y empieza a darse vuelta a uno mismo. Y él dice, bueno, eso es el chito que se llama conciencia, que te dice si está bien o está mal, es algo que todo ser humano tiene. Todo hombre tiene conciencia. El problema no es la conciencia, el problema es nuestros razonamientos. Dice ahí. Razonamos con nuestra conciencia, a veces diciendo, sí, está bien lo que dice mi conciencia, estoy mal yo, o a veces justificándola con muchos razonamientos. Pablo dice, bueno, eso hacemos, es algo natural del hombre, que todo hombre, sea judío o no judío, tiene conciencia. Pero nosotros le llamamos también moral. De manera que, querido, el código moral no comenzó en Éxodo 20. Mucha gente dice, Éxodo 20, sí, pero Éxodo 20 es un código moral para la nación de Israel, pero eso no significa que no estaba antes. Siempre ha estado.
Ya, obviamente Éxodo 20 es algo que está escrito, ya. Ahora, como dije, no comenzó en Éxodo 20, sino que es establecido desde el momento en que el hombre cayó, desatuado de inocencia, ¿cierto?, al rebelarse contra Dios. Y es el mismo Dios quien actúa antes de la caída como ente regulador, básicamente como un juez. Él es, querido, el ente regulador moral por excelencia, no hay otro. ¿Te gusta o no te gusta? Lo digo porque justo ayer hablaba con otro o el mismo muchacho decía, no me gusta tu Dios. No merece adoración. Y dije, no tiene que ver con merecer o no merecer. Tiene que ver con que eres soberano, te guste o no te guste. Más allá de eso, ¿qué vas a hacer? Eres Dios. Él no se va a ajustar a tu medida y decir, ¿te gusta? ¿Estás de acuerdo con mi opinión? No. A veces pensamos que Dios es ese tipo de Dios donde puedo llegar y decir, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste. Entonces, si dices eso, es que no conoces a Dios. Que Dios quiera mostrarnos ciertos aspectos de su plan con nuestras vidas, eso muestra que Dios es misericordioso y quiere alentarnos a seguir confiando en Él. Pero aunque no lo hiciera, Él sigue siendo Dios. Como dije, te gusta o no te gusta. Y acá tenemos, obviamente, que Dios actúa como un ente regulador, como un juez. Y eso es lo que vemos en Génesis 4, cuando viene ese ejemplo justo de Caín, ¿se acuerdan? Errante extranjero serás. Vas a divagar por el mundo. Y ahí Caín se acuerda y dijo, pero Señor, va a pasar que cualquiera que me vea me va a matar. No. Voy a poner una señal sobre ti. O incluso podemos ver cómo Dios actúa como un juez soberano en Génesis capítulo 6 al 9, ¿cierto? Dios juzgó no una parte, a todo el mundo. Y ahí está el diluvio. Uno dice, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No sé si quería, como vuelvo a decir, no sé si tiene que ver con estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Dios. Dios no va a ser igual. Si Dios lo hizo en Génesis 6, ¿tú crees que cuando pasen las cosas descritas en Apocalipsis o Mateo 24, 25, Dios te va a preguntar, ¿estás de acuerdo? Dios va a ejecutar su palabra. Le guste a los hombres o no le guste, Dios es Dios. Y en este caso Dios dice, yo soy juez, yo juzgo el pecado, y vemos como Dios específicamente juzga en base a su ley moral que se especifica para una nación en particular en Éxodo 20, como un ente civil o regulador penal para la nación de Israel, pero no significa que no sea para nosotros. Ya, algunas personas piensan que Éxodo 20 es solamente para Israel, querido. Como dije, Éxodo 20, si bien está escrito para Israel, eso es un código moral establecido en todos los corazones de los hombres. Todos. Todos saben que matar es bueno o malo. Malo, ¿cierto? ¿Cuándo es bueno? Cuando de por medio está mi vida de juego, ¿cierto? Sí, o me defiendo o me matan. Y, pero entonces, uno va a decir, no, hay que seguir, hay que dejar que te maten. Hablábamos con un compañero sobre la ley que quieren promulgar de no tener armas o no de autodefenderse. Nos decíamos, sí, ahora lo que va a pasar cuando vengan los delincuentes, vamos a decirles, pase, te meto la tele. ¿Dónde está tu auto? Yo te ayudo, métete en la tele, no hay problema. ¿Quieres el auto? Yo te lo regalo, toma, ahí está el auto. Pues escena irrisoria, ¿cierto? Pero, ¿qué vas a hacer? No puedes defenderte. Entonces, a veces no entendemos, queridos, que Dios establece leyes. Dios establece la ley penal exactamente para restringir el pecado y la maldad de los hombres. ¿Te has fijado? No sé si te has preguntado, te has fijado, pero en Occidente, en Oriente Medio, existe ley penal. Pregúntate, ¿cuánta delincuencia hay? Casi ni existe, querido. ¿Por qué? Porque la piensa 2, 3, 4, antes de hacer algo la piensa 4, 5, 6 veces, no, que sí, se ha vuelto, corro yo. ¿Restringe el pecado? ¿No? ¿Sí?
Y lo que está haciendo aquí Dios es decir, mira, va a haber una ley penal para restringir la maldad de los hombres sobre la tierra. Tengo que restringirla. Y si el hombre es el que va a gobernar, debe entender que esta estipulación penal va a ayudar a que el hombre se restrinja en cometer este tipo de actos. Querido, cuando no hay ley penal, o cuando no hay este tipo de leyes que son duras, ¿ves lo que pasa? ¿Has visto las noticias de este último día? Eso es consecuencia. Es la consecuencia ineludible de no tener y no entender que el hombre es malo, querido, por naturaleza. Y si podemos sacar provecho del otro, lo vamos a hacer. Pero creemos que Dios se equivoca muchas veces y ahí está el problema. Ahora, si notamos bien, querido, el texto en donde se especifica este derramamiento de sangre, que es la vida, fíjate que el texto dice ahí, de mano del animal, o de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora, obviamente es interesante esa expresión porque están incluidos los animales. Tú fíjate, voy a demandar la sangre de todo animal. Pues voy a básicamente pedirle el pago por la muerte básicamente de lo que haga el animal. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo podemos entender ese tipo de especificación en nuestro texto? No es tan difícil. ¿Por qué? Si recuerdan lo que vimos el miércoles pasado, recordemos que hasta básicamente Génesis capítulo 1, 2, 3, el hombre gozaba de un disfrute con la creación muy diferente a Génesis 9. En Génesis 1, 2 y 3 vemos que los animales, de alguna forma sumisas a los hombres, no había una guerra por lucha de poder o lucha por sobrevivencia, no existía. Pero en Génesis 9 dice, mira, si ven en Génesis capítulo 9, verso 1, mira lo que pasa, cambia radicalmente ese patrón. Y ahora los animales van a actuar de otra forma. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Verso 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. O sea, ¿qué va a tener el animal? Miedo. La palabra temor ahí tiene que ver con terror, no es solamente que te tengo, no, te tengo terror. ¿Por qué? Porque eres más fuerte que yo, tienes la capacidad intelectual más fuerte que yo, entonces mejor me corro. Esa es la idea. Cuando la Biblia dice que los animales van a tener terror y miedo, querido, eso es lo que pasa con animales salvajes. ¿Ya? A diferencia de los animales domesticados. Un perro salvaje es muy diferente a un perro domesticado. ¿Qué va a hacer el perro salvaje? Si te ve, te va a atacar. Aunque tú le hagas, perrito, tiene un pedacito de carne. No, no le interesa el pedacito de carne. Le interesa su vida, porque al verte va a decir, algo quiere. Y no voy a dejar. Por eso actúan así, empieza de acá. Entonces, cuando dice en Génesis y dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal, tiene relación con el pasaje siguiente. ¿Ya? Y obviamente, ¿por qué? Dice, si los animales tienen miedo, por entender que el hombre está gobernando y tiene la capacidad de matarlos, ¿qué va a hacer el animal? ¿Cuál es la reacción típica de un animal que sabe que está en defensa contra el hombre? No va a decir, mátame. ¿Qué va a hacer? ¿O es tu vida? O es la mía. Te va a atacar. Y si eso significa que te mate, te va a matar. No hay ningún problema. Eso pasa con los leones y con todos los animales grandotes, ¿cierto? Que nosotros conocemos. ¿Qué va a hacer? Al ver presencia humana te va a atacar, te va a matar. No se cuestionan y no son racionales, así que no pueden racionalizar como si sabes que vengo a verte. No, te va a matar, te ve y te mata. Eso es la idea del pasaje nuestro. Cuando dice de todo animal de la sangre, es porque él sabe que el animal, si bien ahora tiene miedo, te va a atacar hasta incluso matar. Entonces dice, bueno, si el animal mata a una persona, ¿qué voy a hacer yo? Yo le pediré cuenta al animal. Ahora te dice, pero ¿a dónde hay una otra especificación más clara con referente, obviamente, a los animales? Mira lo que dice Éxodo capítulo 21, verso 28, y quiero tomarlo solamente como un ejemplo para que puedan notar lo que estoy diciendo.
Éxodo capítulo 21. Versos 28 y 29. Dice ahí: vamos a leer un poco antes del 26 para tener un poco de contexto. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, en este caso de un esclavo, o el ojo de su sierva, o lo dañare, te dará libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo, o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Miren lo que presten atención. Dice: y si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere el buey, ¿quién? El hombre o la mujer, ¿qué pasa? El buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Qué va a pasar con el buey? Hasta ahí llegó el buey. ¿Por qué? Mató a una persona. Y Dios dice anteriormente a la ley, fíjate, voy a demandar la sangre de cualquier animal. ¿Qué significa demandar sangre? Te voy a pedir cuenta. ¿Cómo la pido? Tu vida. Ahí vemos un ejemplo. Y este era un animal, dice, que mata. ¿Qué pasa si el animal, mira, si sigamos leyendo, verso 29, pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás, o sea, ya venía acusado que el buey, no sé, tenía algo en contra de las personas y se le tiraba a la gente, dice, pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y su dueño se lo hubiera notificado, fíjate, al dueño del buey se le notificó y no lo hubiera guardado y matara a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá el dueño. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque él sabía y no hizo nada. Imagínate si aplicáramos ese tipo de ley con los perros. Los animalitas se mueren, ¿cierto? ¿Pero cómo? Pero si me mordió, pues que lo deje vivo. ¿Estás loco? Si mata a un niño. Porque hemos visto casos donde niños muertos por mordidas de animales, sobre todo perros. ¿Qué vas a hacer? Ah, pobre perrito, es que no sabía, ¿no? Por eso es que hay que matarlo, porque si no sabe, mata a otro. Va a esperar que mate a otro y a otro y a otro. ¿Te fijas? Dios, desde mucho antes ya sabía. Dice, no. Querido, fíjate, dicen los animales que maten a hombres mueren. Ahora, la segunda especificación de esa ley, la ley penal y universal, dice lo siguiente: y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. En otras palabras, no solo los animales deberían pagar por la muerte del hombre, sino que cada hombre que diera muerte a otro debería pagar a Dios la suma de sus hechos. Va a morir. ¿Sí o sí? ¿Quién tenía que hacerse cargo de eso? Los hombres. Y cuando los hombres no se hacían cargo de eso, Dios se hacía cargo de eso. Te pongo el ejemplo de Saúl. La gente piensa que generalmente Saúl, si bien cuando ves las escrituras dice que se mató, ¿cierto? Se atravesó con su espada, al ver que estaban los enemigos, le dijo al escudero: mátame porque van a venir, van a matar a él, mejor mátame tú. Y el escudero dice: no, de miedo no lo hizo, y lo que hizo Saúl fue matarse, suicidarse. Y uno dice: mira, se mató. Pero si tú lees Crónicas, vas a notar que dice que en realidad Dios lo mató, porque había consultado a una adivina. Y ahora recapitula un poco la historia de Israel, o la historia de Saúl con David. En dos ocasiones David tuvo en su mano a su enemigo, ¿se acuerdan? Uno fue en la cueva. Es el texto bíblico que en un momento estaban escondidos porque Saúl lo estaba persiguiendo y se escondieron todos los aliados de David en una cueva, y de repente a esa cueva se sienta a hacer sus necesidades Saúl, a hacer del todo. Eso estaba haciendo. Y le dicen a David: he ahí, Dios ha entregado en tu mano a tu enemigo. Y David le dice el texto que le corta un pedazo del manto de Saúl y su conciencia se activó. ¡Pah! Dice: ¿cómo voy a hacer esto? Y yo creo que también el Espíritu Santo le dijo: ¿cómo voy a hacer esto de matar o de ir en contra del ungido de Jehová? Si Dios no lo mata, yo no lo voy a hacer nada.
Por eso David nunca hizo nada en contra de Saúl, porque sabía, eres ungido de Jehová, eres el rey de Israel. Haga lo que haga, sea como sea, eres el rey de Israel. Si Dios no lo mata, yo no lo voy a hacer. Cuando Saúl se mató, fue la permisión que Dios dio para ejecutar su juicio en contra de Saúl. En otras palabras, Dios permitió eso para decir, viste, yo lo maté por sus actos. Era responsable de sus actos, pero yo permití eso. ¿Por qué? Porque había consultado una divina. Y la ley decía que cualquiera que consultara una divina debía morir. ¿Se acuerdan? Querido, cuando los hombres no toman rienda en el asunto, Dios lo hace. Probablemente no, algunos dicen, ¿y cuándo? Querido, si no lo hacen en esta vida, lo va a hacer en la venidera, tranquilo. Y no se complica. Pero Dios, de que es justo y lo va a ejecutar. Entonces, fíjate que acá dice, y de mano de todo hombre, llevarán su mano, la demandaré. Entonces, no solamente los animales iban a pagar, sino que también los hombres iban a pagar con su vida. ¿Ya? De manera que Dios establece este principio vital de pena de muerte, diciendo, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Querido, si tú no estás en favor de la pena capital, está bien, no sé si está bien, pero en realidad yo sí. ¿Por qué? Porque Dios estableció la pena capital. Ahí está. Y tú puedes decir, pero eso está en la ley. No, querido, esto estaba antes de la ley. Mucho antes de la ley. Dios ya tenía estipulado que la pena capital era parte del gobierno de los hombres. Porque como dije, donde no hay ese tipo de ley, querido, no hay restricción. Y si no hay restricción, como dice el dicho, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Pregúntele a Venezuela, pregúntele a los países que están muy a Argentina, y ahora pregúntele a los chilenos cómo se sienten, si se sienten seguros o no. Querido, eso es así. Ahora notemos lo que básicamente dice el texto. Ahora, ¿por qué? Porque cuando leemos el texto ahí, cuando dice el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, quiero mencionar lo siguiente: no es el hombre quien establece el principio y la ley capital. No es que al hombre se le ocurrió ni que a Noé dijo, oh Dios, ¿sabes qué? Podría haber hecho esta ley porque es mejor. Después se pone mal, igual que como destruir al mundo, mejor que establece la ley capital. No. No es que al hombre se le ocurrió, a Dios se le ocurrió. Ya. Es Dios quien hace y establece esa ley. Así que como es el mismo Dios quien estableció las leyes de la naturaleza, Dios estableció las leyes de la naturaleza que podemos observar, es el mismo Dios quien establece la ley capital, quien se presenta como un Dios moral y al mismo tiempo como el ente regulador, preservador de la ley. Él va a juzgar, como dije, no de acuerdo a tus moralidades personales, no a la ley universal. Y en el futuro, según el Evangelio. Cuando estés en el cielo, a veces la gente tiene un concepto equivocado. No es que vas a decirle, Dios, lo que pasa es que en esta ocasión yo pensé. Y yo te voy a decir, no, es que no, así no pensaste, la ley dice. Eso es lo que hacen los jueces, ¿no? Los jueces son súper, cuando no se hayan visto tribunales, pero los jueces son súper directos. No te dicen, es que usted me así de verdad pensó usted, ¿no? Dice, la ley dice en código tanto, dice esto, punto, se acabó. Pero es que yo pensaba, no importa lo que usted piense, eso dice la ley. Punto. Pero es que yo tenía estas intenciones, no me interesan tus intenciones. La ley dice esto, punto. ¿No dice? Y ahí dice, ¿qué hace uno? Sí. Querida, así es. Dios es juez. Y Dios no te va a preguntar en un futuro qué creías. Te va a decir, ¿obedeciste o no obedeciste? Punto. ¿Hiciste o no hiciste? Y tú puedes decir muchas ideas, querido, podemos decir muchas ideas, pero la cosa es que dice la ley, que dice Dios en su palabra. Y aquí tenemos, como dije, al ente regulador que es Dios, y cuando juzgamos moralmente, obviamente,
Y digo eso porque podríamos pensar que el hecho mismo de que haya una ley moral puede hacernos pensar que nosotros somos los entes reguladores, ya por excelencia, pero en estricto rigor, y en verdad somos entes ejecutadores de la ley, ya que la ley es establecida por Dios. No es que a nosotros se nos ocurrió. Si a Dios se le ocurrió, ¿qué hace el hombre? Ejecuta la orden. Y establece líneas. Dice, ok, la línea que dice, cualquiera que derrame sangre de hombre va a morir. La ley del camaleón. Sí. Ojo por ojo, diente por diente. Si hiere y sea herido. Si robó, que sea devuelto. En la actualidad no existe esa ley. Si robó, que se quede con eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o así? ¿Alguna vez has visto que a alguien que le roba le devuelven todas las cosas? Si lo dice, si lo veo, por favor dígame quién lo juzgó o buscarlo. Porque es raro. Pero la ley de Moisés era así. Basado en la ley principal, en este caso de la ley moral. Aquí vemos en el caso de juicio sobre una persona. Cuando juzgamos normalmente según principios morales específicos, vale decir lo que cada hombre ha desarrollado, eso hace que la ley moral sea relativa y no universal. La moral, querido, en la actualidad es descrita, como dije, por sus resultados, o si funciona o no funciona, si me conviene o no conviene, si saco ventaja o no saco ventaja. Lo vemos así. Seamos honestos, y a veces lo jugamos así, es que mejor hago esto porque no me conviene. Aunque la cuestión sea mala, no importa, no me conviene, mejor ahí. Me hice acordar de algo chistoso de ayer que pasó con un compañero. Porque salimos un poquito antes, nuestro jefe le dijo, váyase. Ya, y nos fuimos a bañar. Y de repente lo vimos en el baño, uy, ya estáis bañados, ¿qué pasó? No, es que mi jefe me dijo si el auto que estaba afuera era mío. Ya ahí. Y me dijo que me trajera a mí los compañeros. Bueno, sí, porque yo lo que no le dije es que no me iba a ir en el auto. Estábamos muertos de risa. Pero si el auto era mío, pero no me preguntó si me iba a ir en el auto. Entonces, como no me preguntó, me vino abajo, no dije nada, me vino y chao. Así somos. Aunque, fíjate, en estricto rigor, no le preguntaron en realidad si el auto iba a irse en su auto. Pero a veces, queridos, a veces hacemos todo lo contrario. Acomodamos la moral. De vez en cuando, como dije, si me conviene, cambia el matiz un poquito. Dios no cambia matices, querido. Y lo peor es que no podemos ocultarnos. No es que tú puedes decirle a Dios, lo hice por esta causa. Sí, Dios dice, sí, lo hiciste, pero eso no quita ni mitiga el delito. No lo quita, sigue siendo delito. Entonces, querido, la moral en la actualidad, como dije, a veces es escrita por sus consecuencias. Por otro lado, se nos presenta la razón por la cual Dios juzgará a los hombres por la muerte de un hombre. Fíjate, dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué Dios es tan duro con la muerte de otro ser humano? Dice, porque en él está mi imagen. La razón de la ley capital, querido, se centra en que el hombre es y continúa siendo imagen de Dios. Su obra estelar en el mundo. Dios nunca nos ha despreciado, querido, después del pecado. En el sentido de decir, ya me desligo de ustedes, hagan lo que quieran. No. Dios está preocupado de su creación. E incluso de la maldad de su creación, al punto de decir, mira, voy a establecer esta ley penal porque si no lo hago así, va a quedar lo mismo que en Génesis 6. Los hombres van a hacer rienda suelta y van a destruir este mundo. Por eso, querido, le dice, bueno, el hombre es imagen, independientemente de si hemos caído. El hombre posee la imagen de Dios, sí, incluso post caída, sí. La imagen media distorsionada, diría yo, ¿se acuerdan de esas telas de blanco y negro? Sí, más o menos, sí. La imagen que tenemos de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Por el pecado. Pero un día seremos realmente cambiados, totalmente. Tendremos la imagen de Dios no distorsionada cuando estemos en la gloria. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Esa ley que se estableció en Génesis capítulo 9 sigue vigente en el presente?
¿O solamente quedó en Génesis 9? Bueno, solamente voy a darte 3 ejemplos de la vigencia de la ley. Mira lo que dice Juan capítulo 19, verso 11. El Evangelio de Juan capítulo 19, verso 11. Mira lo que dice ahí. Bueno, yo sé que este tipo de sermones a mucha gente no le gusta, pero está ahí, no lo puedo saltar. Está ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Y tengo que ser fiel a lo que dice el texto, así que si no le gusta, déjame los oídos, mire para el cielo, ahí está. Dice ahí, Génesis 19, perdón, Juan 19, 11 dice lo siguiente. Fíjense que aquí está hablando con Pilato. Vamos a leer un poquito antes, el verso 8. Dice, cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Verso 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mira lo que dice el Señor. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría sobre él contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor delito tiene. Gobierno humano, querido. Dios dice, en otro sentido, en un aspecto, lo que está haciendo el Señor está diciendo, sí, tú tienes autoridad, pero esa autoridad no es porque tú la tienes por ti mismo. Alguien te la dio y eso se llama Dios. Dios te dio esa autoridad. Y si Dios te dio esa autoridad, ¿qué hace el Señor? Se somete a la autoridad. En función del plan redentor del Padre. Por eso le dice, el que me entregó a ti, mayor delito tiene. ¿Te fijas? La pregunta es, ¿sigue vigente? Hasta ahí sí. Mira lo que dice Hechos capítulo 25, verso 11. Hechos 25, 11. Vamos a leer del verso 24, dice, entonces Festo dijo al rey Agripa, aquí está la presentación de Pablo frente de Agripa y Festo, dice ahí, entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. En otras palabras, dice, hay un ser, hay un hombre que gobierna y tengo que dar carta al asunto. No puedo llegar y mandar, ¿sabe qué? Me miró feo. No, tengo que escribir por qué lo estoy mandando, qué delito cometió. Yo no encuentro delito, pero ayúdame tú, ¿qué le escribo a Augusto? Querido, hay autoridad. Un texto más, Romanos capítulo 13, verso 4. Romanos capítulo 13, verso 4. Romanos 13, 4. Vamos a leer un poco del verso 1 hacia adelante. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, Dios pone la autoridad como Él quiere, como quiere, donde quiere y ¿qué hay que hacer? Someternos, obviamente dentro del marco legal y escritural. De modo, dice Pablo, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Querido, la espada aquí no era para adorno. Ya, si pensaba que era un ciudadano romano, un romano tenía la espada para mostrar que era bacán, que tenía estilo, no era porque era estilo, es porque te mataba. Y en el tiempo del apóstol Pablo era bastante común matar. La pena capital existía ahí.
Querido, la tradición dice que el apóstol Pablo fue muerto, decapitado. Generalmente uno dice así, pero lo decapitaron con una guillotina. En realidad con una espada, querido. La espada era esencial, era un arma esencial. ¿Para qué? Para que el malo, se supone, no hiciera más maldades. Querido, la pena capital seguía vigente incluso en el periodo de la Iglesia. El tema de sacar la pena capital es reciente, es de estos años, no es antiguo. Porque se entendía que los hombres que ellos necesitaban entender que vida por vida era el resultado de los actos malévolos de los hombres. Y cuando haces eso, reflejas el carácter del Señor, querido. Como dije, este tipo de predicaciones a la gente no les gusta y se dice, ¿dónde están los derechos humanos? Pero son humanos porque son falibles, no sirven para nada. De los derechos de Dios. Dios te da muchos derechos, pero también demanda muchos deberes. En esos deberes, uno de ellos está cuidar la vida del prójimo. Pero si no la cuidas, Dios pide cuenta. ¿Qué pienso o qué pensamos nosotros de la ley capital? Que es buena. Es bíblica y apoyamos a la ley capital. Así que si alguna vez dice vamos a volver a la ley capital, yo les digo de antemano, yo voy a votar por eso. Aunque me digan, pero que es retrógrado, o que están mal los derechos humanos, ¿sí? Y el derecho del niño que mató a la vida, o del anciano que mató, ¿dónde lo dejó? Más encima tengo que sustentarlo yo en la cárcel. Bueno. Mira, eso pasa cuando sacamos a Dios de la ecuación del gobierno de los hombres. Fíjense, si quiere seguir así, siga apoyando o sigamos pensando como el mundo piensa. Yo quiero pensar como Dios piensa. No importa lo que la gente diga. Si ha existido paz con ley capital, ¿tú crees que no va a pasar eso en la actualidad? Si hubiera ley capital, va a pasar. ¿Por qué se ha hecho tan famoso? Y quiero hacer hincapié a Bukele. ¿Han escuchado de él? Se ha hecho famoso ese hombre. ¿Por qué? Mano dura, no le importó ni un rabo, ¿no? Los derechos humanos. Él dijo alguna una verdad que es verdad. Yo estoy aquí y yo mando en mi casa. No me importa lo que diga no me interesa. Yo mando en mi casa. Y en mi casa me aburrí de la de mi casa. No sé si habrá ley capital, creo que todavía no. Pero si hubiera, yo creo que él diría a todos estos que mantenemos, ya, fuera. Y te aseguro que en un año ya no hay delincuencia, o muy poca. Porque los hombres, queridos, cuando no son restringidos en su maldad, le dan rienda suelta a su maldad. Si no lo crees, vélo la noche y vas a darte cuenta que eso es una realidad que no podemos negar. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos este tema, Señor, que no es muy común escucharlos en las iglesias, Señor, pero es importante porque está en tu palabra. Y queremos siempre ser fieles a tu palabra y decir exactamente lo que dice tu palabra, independientemente de lo que los hombres piensen o digan sobre nosotros o sobre ti. Señor, en realidad tú eres Rey soberano, absoluto, gobernador, juez. Señor, gracias por enseñarnos, Señor, que a veces leyes tan estrictas nos muestran la naturaleza humana pecaminosa que tenemos. Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros, no solamente como creyentes, sino con el mundo entero, a querer preservar tu humanidad, Señor, de una forma, Señor, que es legítima y necesaria. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén.